Conexión de un tablero eléctrico trifásico. La conexión de un tablero eléctrico trifásico depende del sistema de distribución eléctrica y los requisitos específicos de la instalación. A continuación, te proporcionaré una descripción general de la conexión de un tablero eléctrico trifásico en un sistema de distribución comúnmente utilizado. Un tablero eléctrico trifásico consta de tres fases: fase R, roja, fase S, amarilla, y fase T, azul. Cada fase tiene un conductor que transporta corriente alterna y está a 120 grados eléctricos de las otras dos fases. Además de las tres fases, también hay un conductor neutro y, en algunos casos, un conductor de tierra. Aquí hay un procedimiento básico para conectar un tablero eléctrico trifásico. Identificación de las fases. Verifica la identificación de las fases en la alimentación eléctrica suministrada por la compañía de servicios públicos. Las fases generalmente están etiquetadas como R, S y T. Instalación del disyuntor principal. Coloca un disyuntor principal en el tablero eléctrico para proteger todo el sistema de sobrecargas y cortocircuitos. El tamaño del disyuntor principal debe ser adecuado para la carga total de la instalación. Conexión de las fases. Conecta los conductores de las fases R, S y T al disyuntor principal. Asegúrate de utilizar cables adecuados de acuerdo con la corriente nominal y las regulaciones eléctricas aplicables. Conexión del neutro. Conecta el conductor neutro al tablero eléctrico. En algunos sistemas de distribución, el conductor neutro también puede estar conectado al sistema de puesta a tierra. Conexión a tierra. Si se requiere una conexión a tierra, asegúrate de seguir las normas y regulaciones locales. Puede implicar la conexión de un conductor de tierra al sistema de puesta a tierra y al electrodo de tierra. Instalación de los dispositivos de protección y distribución. Instala los dispositivos de protección, como disyuntores o interruptores automáticos, para cada circuito individual en el tablero eléctrico. Estos dispositivos brindan protección contra sobrecargas y cortocircuitos en los diferentes circuitos eléctricos de la instalación. Es importante tener en cuenta que la conexión de un tablero eléctrico trifásico puede ser un trabajo complejo y potencialmente peligroso. Se recomienda que este tipo de trabajo sea realizado por un electricista calificado y siguiendo las normas y regulaciones eléctricas aplicables en tu área. Siempre es importante cumplir con los códigos y regulaciones eléctricas locales y consultar con un electricista calificado para garantizar una instalación segura y adecuada. Distribución de circuitos. Decide cómo se distribuirán los circuitos dentro del tablero eléctrico. Esto dependerá de los requerimientos de la instalación y la carga eléctrica prevista. Puedes agrupar los circuitos por función, iluminación, enchufes, equipos específicos, etc., o por área geográfica. Conexión de los circuitos. Conecta los conductores de cada circuito a los dispositivos de protección correspondientes en el tablero eléctrico. Esto implica conectar los cables de fase R, S, T, el cable neutro y el cable de tierra, si es necesario, a los respectivos terminales o bornes del disyuntor o interruptor automático. Identificación de los circuitos. Etiqueta claramente cada circuito en el tablero eléctrico. Puedes utilizar etiquetas o marcadores permanentes para identificar cada disyuntor o interruptor automático con el circuito correspondiente, como la habitación, el equipo o la función que alimenta. Verificación y pruebas. Antes de energizar el tablero eléctrico, realiza una verificación exhaustiva de todas las conexiones para asegurarte de que estén correctamente realizadas. Asegúrate de que los cables estén correctamente pelados y conectados, los terminales estén ajustados adecuadamente y no haya cables sueltos o expuestos. También puedes realizar pruebas de continuidad y resistencia para verificar la integridad de los conductores y asegurarte de que no haya cortocircuitos. Puesta a tierra y conexión de equipos. Si tienes equipos o dispositivos que requieren una conexión a tierra adicional, como sistemas de protección contra descargas atmosféricas, pararrayos o equipos sensibles, asegúrate de conectarlos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las regulaciones aplicables. Puesta en marcha y supervisión. Una vez que todas las conexiones y pruebas hayan sido realizadas con éxito, puedes energizar el tablero eléctrico y comenzar a supervisar su funcionamiento.
Observa el comportamiento de los dispositivos de protección, monitorea la carga de los circuitos y realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del tablero eléctrico. Recuerda que estos procedimientos son solo una guía general y pueden variar dependiendo de las regulaciones locales y las especificaciones de la instalación eléctrica. Siempre es recomendable contar con la asistencia de un electricista calificado para asegurar una conexión adecuada y segura del tablero eléctrico trifásico. Saludos y bendiciones de Pedro Nel, técnico electricista, para quienes quieren aprender el fascinante mundo de la electricidad. Ánimo, el mejor de los días.